con la inteligencia artificial está cambiando un poco el panorama de los idiomas. Hay cosas que para los que no va a ser necesario saber un idioma, pero hay otras cosas que sí. Entonces es importante entender ahí cómo está cambiando el mapa del saber idiomas, dado que existen herramientas nuevas. Ya nos habíamos gastado todo ese capital, habíamos quemado todos esos $300,000, nos sentamos un día en un Starbucks con mi socio y dije, nos quedan 1 mes y medio, 2 meses de vida. Bienvenidos, chicas y chicos, a un nuevo episodio de Tercer Tiempo Financiero, el espacio podcast de Camino Financiero. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un referente en el mundo del emprendimiento en Chile y en Latinoamérica también. Ha fundado una aplicación que permite aprender idiomas más fácilmente, un tema que nos apasiona muchísimo. Pero bueno, no todos fueron camino de rosas, porque también estuvieron al borde de la bancarrota en varias ocasiones. Han tenido 7 modelos de negocio y hoy nos va a contar cómo ha llegado hasta aquí, y también ha pasado por Y Combinator, que es una de las incubadoras de negocios más importantes del mundo. Y hoy nos va a contar todo esto y más. Os presento a Nicolás Fuenzalida. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Sebastián. Gusto de acompañarlo. Sí, harto de qué hablar. Muchas cosas de qué hablar. Quizás te puedes presentar un poquillo a tu manera. Perfecto. Yo soy emprendedor, soy de toda la vida. Soy comercial de ejercicio. Siempre he estado en áreas comerciales, siempre buscando ahí clientes, vender. Tuve hasta un restaurante, pub, un tiempo. Pero de profesión soy humanista. Yo estudié filosofía, hice un magíster en psicología organizacional y siempre estoy estudiando diferentes cosas, capacitándome. Me gusta la academia, y en eso, en el gusto por la educación, en el gusto por los idiomas, hace varios años ya fundamos Políglota con 2 amigos. Somos 3 socios, Carlos Aravena, José Manuel Sánchez y yo. Y bueno, ha sido todo un trayecto, la verdad. Un trayecto personal, profesional. Desde que empezamos éramos 3 amigos en un departamento chico. Empezamos a avanzar lo que fue algo muy informal en un principio. Ahí les contaremos un poco más de los inicios en los bares. Y hoy día ya estamos con un equipo grande de cientos de personas que trabajan en muchos países de Hispanoamérica. Nos casamos entre medio, tengo 2 hijos. Entonces ha sido un trayecto de vida. ¿Cuándo se fundó Políglota? Depende de cuándo uno empieza a contar, porque la idea, la empresa, el último modelo que ocupamos hoy día se fundó en la pandemia. La empresa formalmente, la primera piedra así como fue en el 2012. Sí. La primera formalización de Políglota, que fue en Chile. La idea empezó casi en el año 2010 en la cabeza de mis socios, José y Carlos. Yo me sumo un poco después. Entonces, pero llevamos unos 12 años ya en esto. Mira. Y como a raíz de quién nace un poco la idea políglota, como por qué, o sea, qué detectaron un poco, porque siempre un poco los emprendimientos nacen a partir de un problema. Uno quiere solucionar un problema que detecta como de un núcleo de población, digamos, en particular. Entonces yo quiero intentar solucionarlo. ¿Cuál fue ese problema y por qué lo decidieron atacar ahí? Bien, a mí me gustan los idiomas, tengo cierta facilidad en general. La idea original partió de mis socios, Carlito, José probablemente se sumó con él a esta idea de poder solucionar tal cual un problema que tienen millones de personas en Hispanoamérica. Solo en Latinoamérica son más de 500 millones de personas que no hablan inglés de manera fluida, siendo lo importante que es. O sea, ya hablaremos del tema, pero sí. O sea, financieramente incluso la gente puede acceder a un 30, 40, hasta un 200% más de sueldo solo por saber inglés. Y entendíamos el problema, sabíamos que había muchas soluciones, empresas, metodologías, universidades, personas, profesores, tratando de resolverlo, pero mucha gente que no lo hablaba. Mis propios socios tuvieron malas experiencias aprendiendo inglés. Yo también. Estuve en un muy buen colegio en Chile y teníamos clases de inglés y no aprendí nada. Algo de haber aprendido, pero no mucho. Entonces había un problema con el método. No. Y entendíamos, después de haber hecho algunas pruebas,
que el problema iba por la práctica. Ujú. La gente no le sirve aprender de un libro. Ya. Es como querer aprender a nadar leyendo un manual. Puedes aprender la teoría. Claro, la gramática y ver cómo funciona, pero después otra cosa es como con guitarra. Lo mismo para nadar. Claro. Tú puedes aprender acerca de cómo se bracea, de las técnicas, claro, pero la única manera de aprender a nadar es tirarse a la piscina. ¿Y por qué pensaron que ustedes eran como los indicados para resolver este problema? Porque igual, o sea, tú me contabas ahora que venía como de un poco desde el lado humanista, ahora comercial. ¿Desde qué punto dijiste, mira, yo o nosotros tres somos el equipo correcto para resolver este problema? No teníamos idea. O sea, descubrimos un problema grande. Ya. Y cada uno empezó a ver cómo hacemos para resolverlo, cuál es el problema, y empezamos a buscar a las personas correctas, empezamos a instruirnos, a entender. Estuvimos varios años, ahí están los 7 modelos de negocio, haciendo eventos de manera gratuita, tratando de entender mejor el problema, tratando de hacer experimentos y buscando un modelo de negocio. No le deseo a nadie de los que escuchen esto después que se demoren tanto en encontrar un modelo de negocio, pero nos sirvió mucho para entender a la audiencia y el problema de fondo. Entonces, ¿quién éramos nosotros? ¿No? Éramos emprendedores con mucho entusiasmo. No sé, yo creo que es un gran problema porque, no sé, podemos hablar por experiencia propia, también nos gustan los idiomas porque hay gente que directamente no le gustan, pero lo tiene que aprender, ¿no? Porque sabe que es importante. Como personas que les gusta, que tienen predisposición y aún así no encuentran la manera. O sea, yo también iba a un buen colegio y tenía que ir como a clases particulares después porque me gustaba, quería de verdad aprender. Y me acuerdo en el colegio era todos los años en la gramática past perfect, past simple. Y el otro año past perfect y siempre todo el rato lo mismo. Yo digo, pero qué estupidez, siempre estamos aprendiendo lo mismo. No sé en Chile, pero en España al menos también el nivel es como muy, muy bajo. Y luego también te das cuenta en pequeñas cosas cuando vas viajando. Es muy triste el nivel que hay y que tenemos. Y no hay exposición a lo que tú decías también, a la práctica, ¿no? Y bueno, podemos hablar como en plan anecdótico. Yo aprendí inglés por canciones también principalmente que estaba súper obsesionada con... ¿De qué grupo? Bon Jovi. Bon Jovi. Era súper fan. Exacto. ¿Puedo seguir? Vamos, tiene el micrófono en la mano. No, por favor. Aprovecha. Y así aprendí, pero aprendí muchísimo. Y me leía las canciones y luego como las puedes cantar, como que practicas también un poco. Bueno, y ahora Sebastián que cuente cómo lo aprendió. Sí, bueno, yo creo que cuando empecé a aprender inglés, mi papá como que me obligaba un poco, bueno, o sea, me empujaba a aprender inglés porque él vivió en Estados Unidos, entonces él hablaba muy bien inglés, pero yo creo que el principal motor para aprender inglés fue jugar videojuegos. Como jugar, porque en ese momento, como cuando jugabas videojuegos, no había la opción, digamos, como de servidores locales. Ya no le sé qué. preguntamos a Ana, ¿cuál era el que te quitaba las noches? En ese momento yo creo que jugaba más Counter-Strike y después había otro juego que se llamaba Hellbread, que es como una especie de World of Warcraft. Y yo creo que esos son como, sobre todo siendo como un poco niño rata y hablando en los foros con otras personas, eso yo creo que es como fue el puntapié inicial para empezar a practicar, no solamente como escribir, sino que después ya como que empezaron a traer chat, entonces ya podía como hablar con un micrófono, y ahí como que se va abriendo un poco eso, y después obviamente los viajes. Los viajes yo creo que es como donde uno tiene la oportunidad de practicar más, porque yo creo que ahí es donde está la clave igual. Como decías tú, como media, o sea, está bueno saber la gramática, estudiar en un libro y aprender ciertas cosas, pero al final, cuando se desarrolla mejor el idioma, es cuando uno efectivamente lo practica. Yo jugué Diablo en mi juventud. Diablo 1, 2, 3. Mira. Pero yo no aprendí nada ahí porque hablaba en español. Ah, En español claro. bien. ¿Ah? Y bueno, esta fue la manera en la que nosotros aprendimos. Yo además luego fui un poco más masoquista y me puse a aprender alemán, pero también las formas que habían eran como muy complicadas y... Es ist nicht leicht. Nicht leicht. Deutsch. Pero es una diferencia tremenda de las personas a lo mejor de nuestra misma situación, de amigos o gente que ha estudiado lo mismo que nosotros, por ejemplo, en la situación o que nosotros hubiésemos estado.
de saber o no un idioma. En mi caso también incluso en alemán me sirve muchísimo porque después me fui a Alemania. Pero bueno, empezando porque nosotros no existiríamos, no nos hubiésemos conocido, que nos conocimos en Alemania, todo esto. Y bueno, yo estudié psicología y también encima salí en una época donde era la crisis de 2008. Y claro, si te quedabas ahí en España, pues tenías tus opciones más limitadas. Entonces yo pensé, no, yo quiero más opciones a nivel laboral, a nivel de, no sé, de experiencias también. Y para eso es importantísimo saber otro idioma, especialmente el inglés, claro. Claro, y podemos conversarlo, no sé si ahora o después, pero con la inteligencia artificial está cambiando un poco el panorama de los idiomas. Hay cosas para los que no va a ser necesario saber un idioma, pero hay otras cosas que sí. Entonces es importante entender ahí cómo está cambiando el mapa del saber idiomas, dado que existen herramientas nuevas. Claro, yo creo que además, o sea, una de las cosas a mí que también me gusta como de aprender otro idioma es no solamente como el poder comunicarse, que obviamente es como la parte básica, también que en nuestro caso que nos sirvió también para encontrar pega, para poder aprender como otras habilidades en ese caso, pero una de las cosas también es que a mí como me da la sensación de que cuando uno aprende un idioma también aprende a apreciar la cultura de otro, como a pensar o a entender cómo piensan los demás, porque igual de alguna manera el idioma construye un poco el pensamiento también, la forma en la que uno piensa. Entonces, como por ejemplo, el aprender alemán te ayuda a entender la cabeza que tienen los alemanes. Entonces, como que aprender el inglés te ayuda a entender un poco la cabeza que tiene un gringo, la que tiene quizá un británico. Entonces, como que en ese sentido también es súper enriquecedor aprender un idioma, aparte ya de las cosas prácticas que tiene en sí mismo aprender un idioma. Pero bueno, volviendo al tema de cómo fundasteis Políglota, ¿cómo has dicho antes de que no se lo deseo a nadie? ¿Por qué? Cuéntame un poco por qué fue tan difícil encontrar el modelo de negocio y por qué se tuvo que luego cambiar, ¿no? a otras cosas. Bien, nosotros, a ver, primero fundamos Políglota hace 12 años, 10 años, y a pesar de que pareciera ser poco tiempo, era diferente lo que se estaba buscando. En ese tiempo, además, ser emprendedor no era tan cool como es ahora. Y estaban Facebook y Twitter y Google, o Facebook y más bien, no, Facebook y Twitter, como los casos de empresas emblemáticas que estaban creciendo, que están creciendo de manera poderosa y que no le cobraban nada a los usuarios y que estaban como con una promesa de monetización futura. Entonces está medio de moda esto de crecer en usuarios. Y después verás. Entonces nos pusimos a ese carril nosotros. Y nos pasó que incluso levantamos capital. Sin haber ganado un solo peso, logramos levantar $300,000. Hoy en día no sé si es tan fácil hacer eso, que te exigen más haber monetizado. Y los inversionistas nos decían, sigan creciendo en usuarios, no se preocupen tanto del modelo de negocio. Por suerte nosotros fuimos porfiados y seguimos preocupándonos del modelo de negocio. Y probamos diferentes modelos, intentando mantener el servicio gratuito de estos eventos, que para los que todavía no captan bien, eran eventos en bares para practicar idiomas. Una persona podía libremente abrir un evento, se metía en la plataforma, decía yo voy a abrir un evento en Antofagasta. Pero como una especie como el meetup. Sí, Ya. como un meetup. Yo voy a abrir tal día, tal hora, de tal idioma. Hay una cierta como reglas básicas de la metodología, pero no había mucha metodología en realidad. No había un profesor y puede ser que toda la gente que llegara era inexperta. Y funcionaba, la gente llegaba, a la gente le gustaba, la gente volvía, entonces había algo ahí. Y entonces tratamos de mantener eso buscando modelos de negocio. Y probamos de todo. Probamos cobrándole a los bares, probamos cobrándole a empresas que pongan productos ahí, probamos haciendo una especie de coaching inicial pagado con un Corfo que postulamos que la gente pudiera saber lo básico para poder después ir al bar. Hicimos un modelo medio parecido a Airbnb con un host que cobraba lo que quisiera y nosotros siempre le cobramos solamente por un evento. Ahí algo entró, pero no era sostenible. Probamos muchas cosas y fracasamos repetida y permanentemente en esos primeros 4 años.
¿Y qué te hace seguir en ese momento? O sea, en esos momentos, varios. Buena pregunta. Teníamos capital, uno. Ya. Teníamos esos $300.000. Y estábamos quemándolo como si fuera una fogata. Quemábamos, porque cuando no entra nada, Ya. uno quema todo. ¿Y cuánta Estuvimos- gente erais en esa época? Poco, 8 personas. Ya. No es tan poco para una startup Claro. que está empezando. Partimos 2, 3, después 4, 5, después 8, después volvimos a hacer 3. Y cuando ya nos habíamos gastado todo ese capital, habíamos quemado todos esos $300.000, nos sentamos un día, o casi todo, nos sentamos un día en un Starbucks con mi socio y dijimos, nos quedan 1 mes y medio, 2 meses de vida. Claro. Aquí tenemos 2 opciones. O estiramos esto y minimizamos los costos para morir de a poco y mientras buscamos otra cosa, Ya. o hacemos un cambio radical de modelo. Teníamos un nombre, algo habíamos logrado construir. Teníamos también know-how de la industria. Teníamos también muchos insights acerca de lo que se hace mal en la industria de educación, acerca de lo que podría hacerse mejor y que el camino estaba por el lado de la práctica. Y que no había nadie que lo estaba haciendo bien. Entonces es una tremenda oportunidad, a pesar de que no teníamos plata, que nos habíamos equivocado. Teníamos la experiencia y la claridad y la visión. Y ahí dijimos, ¿sabes qué? Cambiemos radicalmente el modelo. Olvidémonos de los eventos gratuitos, tengámoslos como una alternativa. Pero ¿qué pasa si, a ver, yo siempre lo pongo así, nosotros éramos el complemento a una industria que no estaba funcionando para que funcione bien? Ujú. Entonces, los colegios hacían mal ese trabajo de enseñarle idioma a los niños. Pasaban a la universidad o buscaban institutos, aprendían un poco más, salían leyendo, salían escribiendo, no salían hablando. Después de 2 años de clases. Entonces, la mayor cantidad de personas, la mayoría de las personas no salían hablando. Entonces, dijimos, no seamos más complementos, hagámoslo bien desde un principio. Hagamos que la gente pueda aprender de cero a todo. Que si alguien no sabe nada de francés, puede aprender todo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, empezamos a tomar todo lo que habíamos aprendido, armamos un equipo académico con una inglesa, una profesora en Chile que tiene experiencia, con una profesora de Alemania también, Julia, y empezamos a ver qué podíamos armar, cuáles eran los programas. Empezamos a leer papers Ujú. de cuáles son las cosas que funcionan. En ese tiempo ya había hecho el magíster, Ya. cosas que además se empiezan a vincular personales, ¿no? Sí. Y el magíster tenía todo este foco en habilitación por competencias. Ujú. El magíster lo aprobaba en la medida en que demostrabas competencias relacionales del sí mismo y una serie de... Entonces yo venía con eso en la cabeza y dijimos, investiguemos acerca del tema de las competencias. Que no es como el típico modelo, digamos, como de aprendizaje donde uno aprende, hace una prueba y la pasa y aprueba el curso, digamos. Claro, es que al final, cuando se trata de un idioma, la gente piensa que es... Lo peor es como ya, apréndete 5.000 palabras. Que es como, si quieres hacer una pizza, tienes que aprenderte, no sé, por los Claro. ingredientes. No es así. No, es- hay que hacer la pizza. Exacto. Entonces, después está el tema de la gramática, la excesivo como atención a la gramática como si fuera una fórmula. Te aprendes las fórmulas gramaticales y luego vas a poder hablar bien. Yo hablo bien inglés, yo creo que hablo bien inglés, he hecho pruebas internacionales, me da muy bien. Y me pasa que mi señora cuando estaba aprendiendo me preguntaba porque estaba en clase y me decía, oye, ¿cuál es past simple? Y o esto, past perfect. Y yo, chino Ya. mandarín, no sé de qué estás hablando. No tengo idea cuál es. Yo, claro, trabajo en el centro de idioma, enseñamos idioma, se enseñan esas cosas también, como parte del proceso, pero yo no me meto en esa parte. Yo estoy en el área comercial. Entonces, habían métodos que no funcionaban. Y ahí, con la lectura de papers, entendiendo los modelos que sí funcionan en educación en general, armamos una metodología nueva, que nosotros llamamos la metodología social de políglota. Y empezó a funcionar. Y al principio era como
compleja era significativa en su concepción, pero de la cantidad de material que habíamos generado, era rudimentaria al principio. Tenía sentido, empezó a hacer clic a muchas personas. Y nos pasó que empezamos a vender los cursos. Y la gente enganchó, compró, y empezó a ir, y le gustaba y querían otro, y nosotros vendíamos otro, y no teníamos todavía diseñado el curso 2. Pero en ese momento eran clases como en persona, presenciales. Clases presenciales en cafetería. Ya. Y teníamos programas, cada clase tenía actividades que se hacían, y yo estaba con este equipo docente armándola, y vendíamos la segunda clase y empezaban a ir, y estaban en la clase 3 y me decían, oye, pero si la clase 4 todavía no existe. Tenemos 2 días. Sabía que terminar la clase y después pasársela al profesor. Así es emprender. Como dice Reid Hoffman, el de LinkedIn, si el momento de lanzar tu producto no tienes vergüenza, quiere decir que lanzaste muy tarde. Yeah. O sea, teníamos que lanzar en ese momento, no teníamos tiempo de preparar todas las miles de sesiones que requieren cada idioma en su nivel. Entonces fuimos de a poco, y por supuesto que con los años el modelo se hizo mucho más sofisticado y con más tecnología, y después empezamos a hacer seguimiento de las habilidades con mapas de calor, mapas como estos como de araña. Y hoy día hay todas unas herramientas digitales atrás que ayudan a que el modelo funcione muy bien. Pero ¿y eso fue en la crisis, digamos, donde entrasteis cuando vino la pandemia? De esto de que os quedasteis sin dinero y teníais que reinventaros. La gran parte de eso partió en 2016, cuando estábamos viendo este modelo. Entonces, ya en ese tiempo, al cabo de un año, algo así, ya estábamos haciendo medición de habilidades sesión por sesión. Se ha ido haciendo más sofisticado con el tiempo. Y la pandemia, spoiler alert, nos hizo cambiar de nuevo de negocio. Y ahí se hizo completamente digital. Entonces, por un lado, la parte de la plataforma que mide el progreso del aprendizaje de cada persona fue adquiriendo más tecnología. Y por otro lado, hay toda una parte del aprendizaje en línea. Video, interacción, que se hizo mucho más importante después de que la gente empezó a asistir online con la pandemia. Y de ahí, bueno, vino la pandemia, pasasteis a un modelo más digital, ¿no? Y en 2021 entráis en Y Combinator, que para los que no lo sepan es una de las incubadoras de negocios más importantes del mundo. Exacto. ¿Cómo fue eso? Mira, nosotros... Y Combinator dicen que es como el Harvard del emprendimiento, y es más fácil entrar a Harvard que a Y Combinator, porque postula mucha gente. Sí. 2.6% de aprobación, o sea, de gente, de todos los postulantes, solo un 1.6 claro. entran. Y nosotros nunca habíamos postulado a una aceleradora internacional. También sabíamos que nuestro modelo, si bien funcionaba bastante bien, por ser en cafetería, a pesar de que ya habíamos expandido a Perú y a México, funcionaba en ciudades, era Santiago, Lima y Ciudad de México. De haber hecho eventos en muchas ciudades, con el paso del modelo pagado tuvimos que reducirnos a algunas ciudades grandes. Y estábamos en Santiago, Lima, Ciudad de México. Con el paso a lo digital, se liberaron las fronteras y nos volvimos una empresa mucho más escalable. Y empezamos a crecer bastante rápido. Dijimos, quizás es el momento perfecto para empezar a postular a esta... Y postulamos a Y Combinator, como todo emprendedor, a último minuto. Sí. Y nos llamaron a entrevista. Y fuimos a entrevista, bueno. Y llegamos y estaban a la entrevista, eran 15 minutos, estaban 7 o 8 personas conectadas y estaba Michael Siebel, ahí, que es el CEO fue de Twitch, claro, y de ahí dirige Y Combinator. Y nosotros así... Lo divertido es que nuestro impulso latino, hi, how are you? Y dice, ellos hablan primero, dice, hi guys, what are you building? Dice, ¿qué estás construyendo? No small talk. Claro, que primero dice, what are you building? Yeah. Y nosotros respondemos, hi, how are you? How's the weather over there? Cualquier cosa. Y Michael Siebel, el sujeto así como, guys, what are you building? Ok. Entonces empezamos a hablar. Y como strike one, nos fuimos al grano.
Y después nos hacían preguntas del modelo bien y nos empezaban a preguntar, por ejemplo, por el CAC, el costo de adquisición. Y nosotros tenemos un modelo como que hemos ido sofisticando para entender mejor el costo de adquisición de nuestro modelo. Entonces nosotros empezamos a explicar el CAC. Miren, lo que pasa es que nosotros tenemos grupos, entonces hacemos así. Y guys, what's your CAC? Claro. Sí, lo que pasa es que quiero explicar, decía yo. Todo en inglés, obviamente. Y entonces, y Michael Ciel así, I'm confused. Como, why don't you tell me your CAC? Entonces, ok. Entonces, digamos el CAC. Este es el CAC. Una respuesta directa. Claro, por favor, así. Entonces, nosotros salimos a la entrevista diciendo, Nada. Sí. o sea, les gustó el modelo, pero somos muy latinos para esto. Y nos llamaron ese mismo día, queremos invertir en ustedes. ¡Wow! Así que... sí. ¿Y se habían preparado para la entrevista? ¿Habían practicado? Porque igual, por ejemplo, nosotros también intentamos hacer o sea, postulamos, de hecho, la primera vez. Y había un montón de preguntas para preparar la entrevista, hay un montón de formas de cómo rellenar el maldito formulario que te mandan, y uno está súper nervioso rellenando el formulario, esperando a ver si te llaman, no sé qué. Entonces, ¿se prepararon? ¿Hubo alguna preparación o lo hicieron todo así como, ya, Voy a veamos cómo responder sale? políticamente incorrecto. No nos preparamos tanto. La verdad es que obviamente uno siempre se prepara. Si nos preguntan esto, ¿qué podemos decir? Pero después nos dimos cuenta que probablemente vimos uno o dos videos así de entrevistas, no de videos que mandaban, algo así, pero vimos súper poco. Hoy en día existen efectivamente muchas maneras de prepararse mejor. Nosotros como Y Combinator tenemos chats donde existen los chats de como mock interviews. Entonces hay fundadores de Y Combinator, o sea, founders que pasaron por Y Combinator, que te ayudan a hacer una entrevista ficticia para prepararte. Y entonces cada vez que yo sé de alguien, los mando para allá y que le dan feedback. Nosotros no hicimos nada de eso. Y no sé cómo lo hicimos, pero quedamos. Al parecer, bueno, al final, quizás el no prepararse a veces te da una cierta naturalidad. Claro. Y de hecho, eso es bien importante cuando uno postula estos fondos de gente muy buena, porque ellos son súper buenos, a los buenos fondos también, tienen un olfato para oler el bullshit a kilómetros. Entonces, consejo para los que están postulando este tipo de cosas, tú empiezas a meter la cuchufleta. ¿Sabes la cuchufleta, no? Me lo imagino. Te lo imaginas. Empieza no lo había escuchado en ese contexto. Claro, así como a chamullar, a inventar cosas. Por las ramas. Sí. Y lo saben, y empiezas a perder confianza en ti, y ahí los pierdes. Entonces, probablemente nosotros estábamos tan en modo natural que... Como así con la inocencia también, ¿no? Claro. Como vengo aquí y teníamos un modelo que funcionaba, estábamos creciendo, obviamente esas cosas. No es simplemente ser auténtico. Claro. No, nosotros, bueno, luego hablaremos un poco de esto. Tenemos un proyecto también que estamos, es un buscador de ETFs, se llama FinTrack y también postulamos a YC, pero no quedamos al final. Y bueno, es que es muy, muy nuevo también, mucho que aprender también. Y bueno, también... no solo... Sí. Contáctese siempre con otro fundador de Y Combinator porque uno puede recomendar. Sí. Oficialmente. Tienen un canal para recomendar a fundadores que están postulando. Pero una cosa como a mí se me quedó es, también dicen que realmente si tu negocio es bueno, no debería de necesitar, como que es un impulso, ¿no? Lo que te da un boost, pero que si tu negocio es bueno, funcionará igualmente con una incubadora o no. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, no. Lo que pasa es que los negocios necesitan, uno, foco, y a veces las aceleradoras ayudan en eso. Dos, capital. Y eso ayudan. Más que el capital mismo que entrega la aceleradora, son las posibilidades de acceso a capital que te da. Entonces, los demos de esa búsqueda inversionista, eso ayuda. Entonces, hoy día el capital no está tan fácil de conseguir. Entonces, las aceleradoras igual ayudan. Y al final, yo creo que es súper importante buscar mentores, buscar personas que te guíen. Y uno como emprendedor, yo le aseguro que la mayor parte de las cosas que uno puede conseguir con una aceleradora, las puede conseguir un emprendedor buscando redes. No es que necesite a la aceleradora. Dicho eso, somos seres humanos.
los emprendedores somos dispersos. Nos centramos mucho también, los buenos emprendedores se centran en el producto, en el servicio, en sus clientes. Entonces, no tienen tiempo para andar buscando mentores y para hacer esas cosas. Entonces, de alguna manera, la aceleradora te obliga a tener que sentarte y hacer esas cosas, que son importantes. Te obliga a afilar el hacha. De hecho, yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, a nosotros nos ayudó un montón y que yo creo que se lo recomendaría a cualquier persona que tiene un emprendimiento es incluso solamente agarrar el formulario de YC y rellenarlo. Y darse el tiempo, porque son preguntas que están bien pensadas, son preguntas, como decías tú, como súper al hueso, como que no hay que darse vuelta ni usar muchas palabras rimbombantes muy cool, sino que hay que tratar de responderlo de verdad. Sí. Pero hay muchas veces que uno, claro, como decís tú, se centra en crear una experiencia, se centra en el producto, pero realmente no me he dado cuenta si es que mi modelo funciona, si es que está probado, cuál es un poco el potencial que podría llegar a tener el negocio. Pero yo creo que solamente el hecho de haber rellenado ese formulario inicial sí que te da un buen puntapié, digamos, como para empezar a entender un poco mejor tu propia idea, como poder como aterrizar un poco más la idea de negocio que uno tiene. Entonces. Sí, sí. Y lo otro que iba a decir, tú preguntaste, Ana, por... ¿Qué habría sido a lo mejor de políglota en el caso de no haber pasado por YC? O si una empresa cualquiera, digamos, sin la... ¿Eso es lo que pregunté? No sé No. qué más iba a decir, esa era tu pregunta, pero ya, continuamos. ¿No? Vale. Sí, y vuelta, digamos, a políglota, el paso por YC, digamos que os impulsó, ¿no? A nivel capital, también entrasteis os financió Harvard Management School, sí. ¿se llama? Como Como de la Harvard Company, universidad. es un fondo de endowment de Harvard, invierte en cosas, y invirtieron en nosotros, y nosotros somos una EdTech, o sea, invierte a Harvard, es como lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Entonces, muy significativo tenerlos como socios. Claro. Y a partir de ahí, digamos que crecisteis de forma ya más exponencial. Exacto, tal cual. Ahí, además, con la pandemia, claro, derribamos la frontera, empezamos a crecer con equipo, con empresas. Bueno, al poco rato empezamos a armar servicios a empresas. Y eso hoy en día es lo que más ha crecido en los últimos años, la cantidad de empresas que trabajan con nosotros. Entonces, trabajando con mineras, con multinacionales, con, qué sé yo, con startups grandes, con Cornershop, con Betterfly, con Rappi, con un montón de empresas que necesitan los idiomas, ya sea porque lo necesitan para sus labores o porque las personas de esa empresa lo quieren como beneficio, porque es súper importante para ellos. O sea, le preguntan, ¿qué quiere? ¿Piscina, gimnasio, no sé qué? ¿O aprender inglés? Aprender inglés. Ah, sí. Qué bueno. Y desde el punto de vista tuyo, como ya es un emprendimiento que ya es bastante exitoso, digamos, no solamente a nivel local, sino también a nivel sudamericano, ¿qué te parece como el ecosistema de startups, el ecosistema de emprendimiento en Chile? Como hay un buen ecosistema, se puede emprender desde aquí, como cuál es un poco el nivel de éxito también que tienen los emprendimientos que nacen aquí en Chile. Yeah. Chile tiene un ecosistema que, si bien es las startups que más se escuchan, es como una burbuja, por así decirlo, son pocas. Que podría ser mucho más grande y nutrido que otros ecosistemas que existen en Berlín, que sea San Francisco, otras latitudes. En los últimos años han crecido muchas startups pequeñas, medianas, que están nutriendo a diferentes segmentos. O sea, ha sido notable realmente el crecimiento de nuevas compañías. Es una cosa. Segundo, en Chile tenemos un lujo de incubadoras, fondos, o sea, Corfo, la gente lo da por sentado aquí en Chile. Pero el Corfo de otros países no es tanto como Corfo. O sea, las platas que entrega Corfo, la cantidad de fondos que existen en otros países, incluso bastante grandes, como México, como Colombia. Hay cosas, pero no dan tanto capital como hay acá. Entonces, un emprendedor no se puede quejar de las oportunidades que hay. Un emprendedor en Chile no se puede quejar de las oportunidades que hay para iniciar un emprendimiento. De hecho, muchas veces preguntan si es necesario haber pasado por Corfo para levantar capital. Obviamente, técnicamente no, pero yo creo que en la práctica sí, porque si un fondo ve que ni siquiera te has ganado un Corfo, es porque quizás no ha hecho el trabajo.
Entonces hay que hacerlo. Ahora, el fondo afuera ni siquiera sabe, Y Combinator no saben quién es Corfo, no les importa. Entonces no es algo que te va a preguntar Y Combinator. Claro. Pero además no solo como emprendedor, sino creo que también, porque tú has dicho que también eres inversor en startups de aquí o no sé si de fuera también. Cuéntanos ahí un poco tu experiencia y cómo han sido los resultados, porque escuché por ahí que tuviste por 7 veces tú recuperaste tu inversión Hizo la vea. Yo he invertido en más de 25 startups, como 10 o 12 de manera directa a través de Brota, o Brota esta plataforma de crowdfunding, o también directa, con algunos founders que nos han invitado a invertir, y unas 10 más a través de un fondo. De las que he invertido directo, a través de Brota, de hecho, 2 han tenido exit. ¿Ya? Una fue Baby Tuto, que se vendió a Walmart. ¿Ya? Y la otra fue Pago Fácil. Y acá viene una historia bien entretenida, entre comillas, porque ¿qué pasó? Entre medio yo tenía las acciones de Pago Fácil y había un comprador que está dispuesto a comprarle a alguno de los accionistas por 7 veces. Yo dije, mamá, 7 veces, ni ningún ETF esto. ¿Ah? Entonces, y yo dije, ya, yo los vendo, encantado. Y mi socio me dijo, ¿por qué no las dejáis? Para que crezcan más. O sea, ambicioso, le dije yo. Sí, te está bien. Entonces, y vendí mi acción y multipliqué por 7 la inversión que había puesto. Maravilloso. Al año siguiente, Pago Fácil se vende por 36 veces. Entonces, y acá viene algo bien así como casi filosófico. Yeah. Porque a mí me huevean. Oye, la plata que perdiste, mira. Y me huevea también Cristian Tala, que es el fundador, que como que quise sacar la plata. Oye, ¿sabéis qué? Yo creo que lo haría de nuevo. Si me llega una oportunidad y me ofrecen 7, 8 veces, está bien, 7, 8 veces. O sea, y es probable que después de 7, 8 veces la empresa quiebra, si las empresas mueren, las startups sobre todo. Entonces, claro, me hubiese convenido haberla dejado, sí, pero con el diario del lunes, después de la guerra, Claro, sí. somos todos capitanes. Entonces, claro. Y tengo otras startups ahí que están creciendo que yo me imagino en un momento y al final un fondo o un ángel tiene que diversificar. Me imagino que esto lo dicen como harto en Camino Financiero. Claro. Yo hoy día tengo inversiones en startups, invierto en acciones, en eToro, tengo en fondos mutuos, míos tradicionales en bancos, tengo algo en inmobiliario, entonces tengo diversificado mi patrimonio. Faltan las ETF. Sí, voy a tener que meterme más a Camino Financiero para entender más de ETFs. Pero al final yo sé que además muchas de las startups que he invertido van a morir. No. Y cuando un fondo invierte, sabe que de 10, 4 a 6 van a morir, van a quebrar. Claro. Todo a 3, de hecho, 4, justo con eso, como, ¿cuál es, como crees tú, el nivel de riesgo? Es como, o sea, entra, digamos, de tu inversión en startups, entra como en la parte más arriesgada de tus inversiones. Absolutamente. Y si una persona está pensando en invertir en startups, tiene que hacer 3 cosas, yo diría. Uno es, cuando está empezando, invertir dinero que está dispuesto a perder. Todo. Yo cuando invierto en un fondo mutuo, espero cierta rentabilidad, claro, pero no espero perder todo ese capital. O sea, quizá si es muy arriesgado puedo perder, pero retiro igual. Cuando uno empieza a invertir en startups, tiene que estar dispuesto a perder todo ese capital. Entonces, invierte plata que tú estás dispuesto a dejar ir. 2. Elige el porcentaje que vas a destinar al mayor riesgo. Porcentaje de tu capital. ¿Cuánto hace? 20, 25. O un rango. 5, 10. Los family offices hoy día están hablando de justamente un 10% de su patrimonio. Y tercero, diversificar. O sea, si uno, por mucho que haya encontrado una empresa que haya descubierto el uranio sintético o cualquier cosa, acá no le vas a chuntar si le das a una. Tienes que, de a poco, no tiene por qué ser de una, de a poco ir invirtiendo en varias hasta llegar a un número, ojalá, cercano a 10. Es el número mágico que dicen que si elegiste bien, 5 o 6 van a quebrar, 2 o 3 les va a ir más o menos bien, una quizá mejor, y una de las 10 le va a ir tan bien que va a pagar todo lo demás.
Y en el mundo del emprendimiento, comentabas también en una entrevista una historia muy bonita en relación a tu hija Sofía. Me gustaría que la contaras para los que no la han escuchado. Ya, a ver, ya, me imagino que lo que estaba hablando. Hay algunos, yo suelo dar charlas, hubo todo tipo de cosas externas, velero, y mi hijo, mi perro. Me imagino que es cuando muestro la foto de Sofi, mi hija, y digo, yo tenía muchas expectativas de lo que lo que me iba a suceder como papá. ¿Ustedes son papá? ¿No? Ya. Cuando uno va a ser papá, la gente te dice muchas cosas. Todos te quieren dar consejos. Que esto. Igual cuando uno es emprendedor. Es como tener un hijo, es como tener una empresa. ¿Ya? Y te va a pasar, y te vas a emocionar, y te va a pasar esto, y impresionante, y el coso, y la hormona, y bla, bla, bla. Entonces yo con mucha expectativa de lo que me iba a pasar. Y nace Sofi, y no sucede nada de lo que me dijo, o más bien, como que me quedo en blanco cuando nace. Y me quedo en blanco, primero, porque había muchas cosas en mi cabeza probablemente, y segundo, porque nace Sofía y nos mira. Y esto es y al principio cuento por qué, hago la pregunta en esa charla que tú escuchaste. ¿Por qué Sofía cambió mi expectativa? Y al final la retomo y digo, ¿por qué cambió mi expectativa? Bueno, porque yo estaba muy centrado en lo que iba a sentir yo. Y eso es un error que hagamos los emprendedores permanentemente. Muy egocéntrico de decir lo que yo voy a hacer, emprender, yo soy el súper emprendedor. Y en realidad hay un otro ahí. Y en este caso era Sofía. El tema no era la vivencia que yo estaba teniendo de ser papá. Es su primer día en el universo. Entonces, y ella se despierta, abre los ojos y no, después de haber llorado unos 30 segundos, se queda callada y nos mira. Así. Y me cagó. Yo así, claro, el momento era de ella. Era su momento. Lo relevante era lo que le estaba pasando a mi hija Sofía. Entonces, rompió mis expectativas porque me hizo entender dónde está puesto el acento en ese momento. Pasa también con los emprendimientos, cuando uno se pierde en que las experiencias de uno y la experiencia del impacto que uno está generando, la experiencia del cliente, la experiencia del cambio que estamos generando en el mundo. Entonces hoy día yo creo que hace bien ir soltando los egos de emprendedor. Hoy día está muy de moda, como decíamos, ser emprendedor. Y creo que lo importante es construir algo que tenga sentido para las personas, ver cómo impacto más, estar al pie del cañón, ser resiliente, ser persuasivo, pero sobre todo tener clara la visión sin obsesionarse con la idea. O sea, si hay algo que hicimos bien en Políglota, con todo lo que nos equivocamos, fue tener claro que queríamos hacer algo con los idiomas, con lo social, pero hemos hecho así, hemos surfeado la ola. Entonces, y con respecto a lo que decía ahora, como de generar un impacto y que un poco el foco debería estar puesto en el impacto que uno produce en el usuario o un poco en el público al que uno va. Tú antes tenías otro emprendimiento también, ¿no? Que era el CEO de otra. ¿Nos podrías contar un poco sobre esa experiencia? ¿Cuál? Así, es que he hecho estas cosas. A ver, nosotros tuvimos con mi socio un emprendimiento que se llamaba Cambia Chile, aquí en una plataforma de participación ciudadana. No nos fue bien, la cerramos. Yo tuve un pub restaurant con un amigo, 3 veranos arriba de un muelle en una laguna Culeo, que hoy día está seca. Cuando hay agua, tú puedes llegar en lancha y tomarte una cerveza, un daiquiri, un fondue, una hamburguesa. Era espectacular, muy bueno. Y también dirigí una fundación, Fundación Africa Dream, entre otras cosas, pero ¿para dónde quieres tirar la...? Como en ese sentido, sobre todo eso de Africa Dream, ¿cuál es la diferencia entre crear un emprendimiento, digamos, como con fines de lucro, como puede ser Políglota, o cómo se trata de dirigir una fundación como Africa Dream? Perfecto. Africa Dream lo que hace es enviar profesionales voluntarios a trabajar en diferentes comunidades de África. Y son profesionales, médicos, agrónomos, ingenieros, que trabajan al servicio de la comunidad, pero haciendo proyectos sostenibles.
que puedan dejar algo instalado en la comunidad, pero desde su cosmovisión, desde lo que ellos sienten que necesitan. ¿Por qué lo digo con tanto cuidado? Porque Occidente ha intentado intervenir muchas comunidades en extrema pobreza en África, en India, por décadas, y ha hecho puras estupideces. Hemos hecho muchas cosas muy mal. Hemos gastado, como en los últimos 50 años, la cifra es de hace 10 años atrás en realidad, pero 3.4 trillones de dólares intentando solucionar el problema de la pobreza, y no hemos avanzado mucho. Entonces, si alguien se interesa, hay hartas cifras, hay hartos libros, hay uno que se llama Debt Aid, de Dambisa Moyo, que es una economista de Zambia, del Banco Mundial. Yo mismo tengo una mini charlita tipo TED que se llama El engaño de la solidaridad, en YouTube, si alguien quiere buscarla. Bueno, ahí Africa Dream, la diferencia entre una startup son varias. Las fundaciones tienen un fin social y sufren un poco porque tienen que dar un servicio. Tu cliente final es un usuario en necesidad, y tu otro cliente son los inversionistas, a los cuales tienes que como dejar contentos. Entonces pasa que tienes como dos. Uno te da para darle a otro. Claro. Y tiene mucha responsabilidad, y tiene muchos bemoles, y trabajar en lugares como África tiene más bemoles todavía. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la fundación hoy día históricamente vive mucho de donaciones. Y yo siento que el modelo de las donaciones está muriendo. Y hoy en día yo personalmente creo más en los modelos de empresas sociales o modelos de fundaciones que son autosostenibles por la entrega de servicios, ¿ya? Que no tanto dependen de un mecenas o de muchos donantes de pasar en la calle la alcancía, sino que tienen modelos que agregan valor, y por eso agregar valor generan utilidades, servicios, recursos que lo ocupan en servicio de otra cosa. Yo creo que para allá tiene que ir el modelo de las fundaciones, y va un poco el modelo de las empresas sociales. Entonces las diferencias son hartas, y creo que hoy en día lo que está pasando con los emprendimientos sociales están haciendo que se acerquen mucho más estos dos mundos. Sí, yo creo que también como inversor, o sea, poner mi dinero en alguna parte, o sea, aparte de que haga como el bien, como que si hace el bien y además ayuda a que ese negocio se pueda sostener por sí mismo, tiene mucho más sentido que vaya, o sea, enseñarle, ¿cómo es esto? Lo de darle de comer a alguien o enseñarle a pescar. No. Sí. Tal cual, como los inversores generalmente les gusta invertir en proyectos sociales, pero que tengan retorno. Si no, es un filántropo. Filantropía. Entonces un inversor puede hacer filantropía y hacer inversiones, pero el modelo perfecto para eso es una inversión con impacto, que yo puedo ver retorno y que después puede entrar otro inversionista. El caso de Agua Late en Chile, el caso de una empresa social, pero que prometió destinar el 100% de sus utilidades a fundaciones. Yo creo que es un error haberle gustado 100%, le he dicho 50%. Porque el problema es que es muy difícil que inversionistas se interesen en invertir en una empresa donde nunca van a haber utilidades. Bueno, ya. Volviendo a Políglota, hablábamos al principio de que hablar, en este caso, inglés o otro idioma, comentabas de que puede multiplicar los ingresos de una persona. Así es. Coméntanos por qué. A ver, lo invito a hacer los que estén escuchando, al otro lado, métanse, busquen las diferencias de sueldo entre personas que saben o no inglés. Michael Page, por ejemplo, que es una de las consultoras de recursos humanos más masiva, más conocida, todos los años saca un estudio de remuneración de cada país. Hay uno en Chile, por ejemplo. Entonces, debe haber de España, yo muchas veces veo el de Chile. Y lo que hacen es analizar los cargos más comunes o más significativos, CEO, gerente de finanzas, analista de recursos humanos, que sigue un montón de cargos, y cuáles son los sueldos de mercado actuales. Y tiene dos categorías, dos como empresa grande, empresa chica, con inglés, sin inglés.
Y esas son las variaciones. O sea, cada cargo tiene 4 variaciones. Empieza chica, grande, o el desde y el hasta a veces, algunas veces, con idioma sin idioma. Hey, ¿no? Y si tú ves las diferencias, en algunos casos son 20, 30, 40% de diferencia, hasta 100% de diferencia. O sea, a veces sube al doble. ¿Por qué? Porque hoy en día, automáticamente, te pone a tu empresa en otro nivel el que tus colaboradores sepan hablar inglés. Segundo, porque a pesar de que existen hoy día herramientas de inteligencia artificial que te permite sobrevivir en un país, te permite leer papers, te permite actualizarte, tú como empleador, si vas a mandar a una persona a una entrevista, a una reunión de negociación, no es lo mismo mandar a alguien con un traductor, aunque sea en línea, que una persona que hable el idioma. Entonces, todavía hay una parte que es un poco irreemplazable de la experiencia humana de poder comunicarse con un otro. Aquellas empresas que enseñan lo básico, así como cómo sobrevivir en Rusia, antiguamente tú tenías que aprender lo básico del ruso, o ir con un manual. Hoy día ya no necesitas hacer eso. Sacas tu celular y una app te va a traducir de manera simultánea. Sí, pero yo creo que la inteligencia artificial está avanzando mucho, pero como el aspecto de las personas, creo que, lo veo muy difícil que eso se pueda sustituir, como también el trabajo colaborativo y el comunicarte con otra persona sin tener, no sé, una interfaz o, no sé, yo misma lo veía cuando estaba en Alemania. Una persona que hablaba alemán o que no hablaba alemán, o incluso cuando te encontrabas con alguien que hablaba español, era como la comunicación es que no tiene nada que ver la forma en la que fluye y la forma en la que te puedes comunicar, trabajar. Aparte de que también, el saber inglés te da acceso a un mercado que más grande, por una parte, y por otra es que paga más. Sí, interesante. Incluso hay cosas a nivel neuronal de que las personas cuando logran pasar a su idioma natal o un idioma que trabajan bien, son más... la cognición es diferente. Conozco a alguien, no voy a decir su nombre, pero una persona del mundo del ecosistema de emprendimiento, que es de Estados Unidos, y que no habla tan bien español. Entonces, habla bien, escribe muy bien, pero no pronuncia bien tanto, y hablando con otro emprendedor nos pasaba que a veces no le entendíamos bien lo que decía. Entonces, decíamos, ¿cómo lo haces tú? Yo, me dijo, parto hablando inglés con él. Y dije, ¿cómo no se me ocurre? Obvio. Porque al final, si tú empiezas, porque yo he tratado de pasar inglés y no me resulta porque quiere hablar en español, pero si empieza la reunión en inglés, él se va en inglés y es mucho más rápido después. Y él es mucho más inteligente en inglés. Entonces, es impresionante que hay algo, de repente que tú sepas explicar todo lo que ves. Hay algo respecto a los cerebros que están realmente como los que pueden soñar en el otro idioma. Tienen que, ojalá, llegar a ese punto para poder fluir en una conversación. Sí, ojalá. Llegar a ese punto en un idioma, yo creo, o saber contar chistes, yo creo. ¿Has soñado en alemán, Ana? Sí, verdad es. Se me ha hablado, de hecho, en el sueño, me ha gritado en alemán. ¿En serio? ¿Es verdad? ¡Mach die Tür zu! ¿Ah? Algo así. Así como, ¡Raus! ¡Achtung! Para las personas que quieran multiplicar sus ingresos, aprender nuevas habilidades, pueden usar Políglota. ¿Y tienes algo para las personas que por supuesto. nos estén Deberíamos oyendo? haberlo dicho en un principio para que la gente se quede, pero bueno. Tenemos un regalito, una gift card, un descuento de 30.000 pesos para todos los que quieran en los idiomas, en los planes que están en el home. Aplica para casi todos los planes. El código lo tengo por acá, es Camino Financiero 30. Voy a asesorarme, que me lo mandó mi equipo, 30. Lo hicieron especialmente para los seguidores de Camino Financiero, y es, con mayúsculas. Sí. Todo en Caps Lock. Camino Financiero 30. Perfecto. Para que se ganen sus 30 luquitas al momento de pagar, lo ponen. Y por favor, que sigamos impactando y que más personas sepan idiomas por el mundo.
No lo van a arrepentir, yo creo. Muchísimas gracias, Nicolás, por haber estado aquí, por habernos contado un poco más sobre ti, sobre Políglota, sobre tu historia del emprendimiento y ha sido un placer tenerte con nosotros. Un gusto, pues. Muchas gracias. Mucho éxito. Nos Gracias. vemos.